mandatario Pedro Castillo viajó a Ayacucho. Justamente veíamos antes de la pausa comercial el discurso que dio el presidente por sus 100 primeros días de gobierno. En este discurso también dio a conocer diversas propuestas. Por ejemplo, el bono de agricultores para la compra de fertilizantes. Señaló que todos sus ministros son evaluados constantemente y que si no trabajan, los sacan. También anunció que se ha presentado un paquete de reformas legales y constitucionales al Congreso de la República. También ha mencionado que el sueldo mínimo para el próximo año sería de 1.000 soles, el tema del regreso a clases en el año 2022, la negociación del gas de camisea que estará dentro del marco legal. Anunció un plan llamado Llegando a mi pueblo, donde van a llegar a cada rincón de nuestro país. Además, algo que también fue muy cuestionado, que señaló que van a vender el avión presidencial y estos recursos van a ser utilizados para la educación de los niños. Para hablar de este tema y otros más, nos encontramos conectados justamente ahora vía Zoom con el congresista Jorge Montoya para poder hablar de pues este análisis de los 100 primeros días del gobierno de Pedro Castillo, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, congresista, bienvenido a TV Noticias. Buenas noches, Nicole, gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, de acuerdo a estas medidas que ha dado a conocer el presidente el día de hoy en su discurso, ¿usted qué opina sobre todo lo que ha mencionado? Bueno, que está un poco fuera de lo que debe ser los primeros 100 días de un gobierno. ¿No? Ha hecho anuncios que no tienen nada que ver con el avance de su trabajo, como por ejemplo la venta del avión presidencial. Ese es un avión que no se puede vender, ¿no? Alan García lo intentó vender. O sea, no existe un avión presidencial específico. Acá hay un avión que sirve para múltiples usos. Después también ha hablado de cosas muy simples. No se ve que haya contundencia en su mensaje, ¿no? Claro, también se puede decir que pues muchas personas también han calificado el mensaje del presidente de la República como si fuera todavía en campaña, ¿no? Porque por lo menos todo lo que ha anunciado también es algo que ya había mencionado anteriormente en algún momento y que hasta ahora pues no se ha cumplido. Incluso muchas personas ya se encuentran un poco desconcertadas. Claro, inclusive ha mencionado de que los funcionarios públicos no pueden viajar en primera clase. Eso existe hace años. O sea, hace años que no se viaja en primera clase, se viaja en clase turista o económica. O sea, ni siquiera sabe que lo que está permitido o no está permitido. Y se toma la licencia de decirlo, es increíble. ¿Y usted ya tiene conocimiento sobre estas medidas que ha presentado? Él también en el discurso de hoy anunció que ha presentado un paquete de reformas constitucionales y legales. Ya los congresistas tienen conocimiento, recién van a ver qué es lo que ha presentado el Ejecutivo. Sí, no tengo conocimiento de cuáles son las que ha presentado, solamente la que anunció él con mucho empeño, que era la masificación del gas y que había pasado las normas legales al Congreso para que las apruebe. Por supuesto que la vamos a aprobar, porque la masificación del gas no tiene nada que ver con el Congreso, tiene que ver con el Ejecutivo. Es inversión para poner tuberías que lleven el gas de donde se llega a la ciudad a cada uno de los domicilios. Esa es una inversión grande y es una inversión que no se ha aclarado si es pública o es privada. Ahí debería trabajarse de manera mixta, ¿no? El Estado hablar con las empresas para que vayan mitad en el gasto de instalación, porque sale oneroso definitivamente. O sea, tampoco ha dado en el clavo con el tema de la masificación del gas. El Congreso puede dar una ley, pero con la ley no se van a poner tuberías. Nosotros no tenemos iniciativa de gasto, ¿no? O sea, es poco lo que podemos hacer en ese aspecto. La responsabilidad está totalmente en el Ejecutivo. ¿Cómo calificaría estos 100 primeros días del gobierno de Castillo? Bueno, desastrosos para la gobernabilidad real. Se ha avanzado muy poco en muchas cosas, nada. Algo que sí es favorable es lo de las vacunas, que se ha continuado y ha abarcado a gran parte de la población. Eso sí eso se puede felicitar. Pero el resto de medidas no encuentro una, ni siquiera la segunda reforma agraria. La segunda reforma agraria ha sido cuestionada por los agricultores, sobre todo los agroexportadores. No hay nada para ellos y son los que han mantenido la economía arriba, ¿no? Han incrementado el PBI con sus operaciones de exportación. Entonces, no encuentro realmente ninguna medida eficaz que haya dado este gobierno.
Y ahora pasando a otro tema, según su opinión, el presidente Pedro Castillo en los últimos sucesos referentes al paso al retiro de comandantes generales del Ejército y la irregular recomendación para el ascenso de militares de las Fuerzas Armadas, ¿esto puede incurrir en una causal de vacancia? Más que una causal de vacancia, esto es una línea de acción y de investigación de delitos que se han cometido por dos personas, que son los dos emisarios del presidente. El presidente es el autor intelectual, es el que ordenó este asunto para que sea transmitido a los comandantes generales. Por suerte, los comandantes generales no actuaron de esa manera, se pusieron en su sitio y no aceptaron las recomendaciones que les estaban dando. O sea, no se produjo el efecto de influencias de alto nivel, porque no se logró el objetivo. O sea, esa es la situación actual. Ahora, la situación posterior a esto, que debe ser la renuncia del ministro, que no ha sido aceptada por el presidente, eso se convierte en una ofensa a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas han sido maltratadas con este tema. Se ha visto el maltrato y los oficiales y personales están molestos con esta situación. ¿No? Han visto un ministro que no los defiende en lo absoluto y que más bien ha servido de enlace para hacer pedidos inapropiados. Claro, según también algunos constitucionalistas han manifestado que no sería necesaria la interpelación del ministro de Defensa y tampoco la citación al Congreso al secretario general de Palacio de Gobierno, puesto que ellos solo cumplían órdenes de su inmediato superior, que para el caso es el presidente Castillo. ¿Qué opinión le merece a estas afirmaciones? Bueno, ellos están en la obligación de acercarse al Congreso cuando sean llamados por el Congreso, porque son funcionarios públicos, que están obligados a rendir cuentas. Así que vamos a seguir con ese proceso. No es que han recibido órdenes. Ellos han tenido una interacción con los comandantes generales. Definitivamente lo han manifestado así el día de ayer en la Comisión de Defensa. Entonces los vamos a llamar para que nos expliquen de qué se trata las conversaciones que han tenido con ellos. ¿Cree usted que en este caso de la recomendación de los militares, amigos del presidente Pedro Castillo, ha existido tráfico de influencias? Hasta el momento, con las apariencias de las informaciones que han dado, sí, ha existido eso. Y eso debe ser sancionado definitivamente. Nosotros estamos interpelando al ministro de Defensa y hemos llamado para que declare al primer ministro, al secretario general. Entonces vamos a terminar las investigaciones para tomar la decisión final de qué es lo que corresponde. ¿Para cuándo ya en el mensaje presidencial ha dicho de que no se ha hecho nada en los últimos 200 años. Está equivocado, el Perú ha crecido mucho, sobre todo en los últimos años. Hemos sido un ejemplo para la región. Estamos hemos estado en una posición expectante. Lo que pasa es que vino la pandemia, después vinieron las malas gestiones de Vizcarra, de Sagasti y ahora del actual presidente, que nos ha hecho bajar en nuestra calificación externa. Pero hemos sido uno de los mejores países de la región en crecimiento económico, cosa que no se ha hecho en muchísimos años. Claro, y eso es algo que está demostrado también estadísticamente. Y usted, ¿para cuándo ya tienen citados pues tanto a los dos implicados, ¿no? Tanto al ministro como al secretario del presidente Castillo? ¿Ya tienen un proceso para esto? Tengo entendido que ya se está planteando una moción de censura o se está, digamos, gestionando los hilos en el Congreso. ¿Nos puede comentar un poco sobre ello? Sí, hemos presentado la moción de interpelación que se va a ver mañana en el Pleno. Eso por un lado para el ministro de Defensa. Al ministro de Defensa se le ha citado a la Comisión de Defensa el día viernes a las 9 de la mañana. Ahí lo vamos a interrogar sobre los temas que tenemos pendientes. Y luego de eso, el ministro de Defensa también ha sido denunciado con una acusación constitucional por la congresista Chirinos, que también va a proceder. Y luego también se ha hecho una carta a la Fiscalía para que de oficio actúe sobre los involucrados en estos actos de tráfico de influencia. Se están cubriendo todas las posibilidades que se pueden presentar sobre los funcionarios que han estado metidos en este problema. Bueno, muchas gracias, congresista Jorge Montoya, por haber estado con nosotros. Definitivamente hay mucho trabajo de ahora en adelante para poder definir qué es lo que va a pasar en el futuro de nuestro país. Así es. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y le pido a todos los peruanos que tengan paciencia, que esto va a tener que terminar de alguna manera positiva para el país. Muchas gracias. Buenas noches. Bien amigos, estuvimos conversando con el congresista por Renovación Popular, Jorge Montoya.